Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, como siempre, por su puntualidad, por su asistencia. Jason, Fabiana, Diana, muchísimas gracias por estar acá. Doctor Edwin, bienvenido. Nuevamente arrancamos una nueva sesión. Entonces, cuando usted guste, podemos arrancar. Muchísimas gracias. Vale, profesor Ricardo, todos los asistentes, buenas noches nuevamente. Una nueva oportunidad, ya teníamos unos 15 días que no nos veíamos. Permítanme un segundo. Bueno, como habíamos analizado en otras sesiones, o como les había manifestado en el transcurso del programa de nuestra clase, nosotros trataremos de analizar en esta cátedra los estándares de política criminal vigentes en otros territorios o en otras latitudes. Por eso que el día de hoy analizaremos o continuaremos con análisis de la política criminal de otros países de Sudamérica. Ya hemos visto de este lado del continente la política criminal de México, política criminal de Argentina, obviamente los estándares que existen frente a la política criminal colombiana y veremos el día de hoy los estándares que existen frente a la política criminal eh, en el Perú. Un aspecto importante y es que las problemáticas en materia de política criminal eh, en este país son equivalentes, son similares a las de la Agenda Internacional en materia político-criminal, que es lo que hemos ido estructurando, nos hemos ido dando cuenta. Así que cuando vimos, por ejemplo, el tema de eh, la política criminal en España, la política criminal en Colombia, en México, nos dimos cuenta que algunas situaciones como las problemáticas en materia de crimen organizado son puntos comunes, las materias en caso de violencia de género también son puntos comunes. Eh, y es por eso que se ha planteado, o desde la primera clase, analizamos que una de las mayores problemáticas o uno de los mayores lineamientos en materia de política criminal en la agenda internacional es precisamente el estas cinco prioridades que existen. El crimen organizado, con ello asociado al tráfico de estupefacientes, la trata de personas y otras modalidades, la protección a la vida en sus diferentes niveles, priorizando la judicialización del delito de homicidio, la criminalización terciaria, es decir, la humanización del sistema carcelario o propugnar por mecanismos restaurativos de la pena, la violencia de género y contra la mujer y todas las formas de protección a la misma. Por eso que la sesión pasada la doctora Elizabeth Pereira de Argentina le manifestó cuáles eran de pronto las prioridades en materia de política criminal contra el crimen organizado en la República Argentina y cuáles han sido de pronto esos lineamientos en materia político-criminal para judicializar estas organizaciones criminales. Permítanme un momento, voy a compartirles pantalla. De antemano, decirles que vamos a ingresar o voy a tener abierto eh, la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, en donde se encuentra almacenada información de políticas públicas y planes de política criminal en la República del Perú. Permítanme un momento.
Doctores, ¿logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Estoy tratando de que se me ponga pantalla completa, pero ya. Bueno, asimismo, como hemos definido en otras latitudes, la política criminal en el Perú puede ser identificada como el conjunto de medidas y estrategias y normas adoptadas y normas adoptadas encaminadas a sancionar y controlar el delito. Es por ello que, por eso les decía que en la mayoría de los países de Latinoamérica estas problemáticas son de carácter común y por eso el lineamiento central o el lineamiento general del concepto de política criminal es similar. Es importante decir que la doctrina peruana, como por ejemplo uno de los eh, estructurados en materia de derecho penal, como el doctor Dino Carlos Caro Coria, Laura Zúñiga Rodríguez, que es peruana, pero ha tenido su labor investigativa en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, han señalado que no solamente la política criminal, en caso puntual del Perú, no debe someterse o limitarse únicamente a la utilización del derecho penal, sino también a implementar medidas educativas y de carácter social que permitan hacerle frente al delito en aras de controlar la seguridad ciudadana y el orden local. Como les había manifestado, el concepto de política criminal visto desde la doctrina peruana, conjunto de estrategias, de normas e instituciones mediante las cuales el Estado previene y controla y sanciona el delito. Este conjunto de estrategias no solamente son de carácter jurídico penal, sino que también pueden ser de carácter legislativa, sino que también pueden ser de carácter legislativa y, perdón, no solamente son de carácter legislativa, sino que también pueden ser de carácter educativas, penitenciarias, pedagógicas e incluso, como ya lo hemos mencionado en otros escenarios, pueden ser medidas de carácter incluso presupuestal, encaminadas a fortalecer eh, las instancias o fortalecer el tejido social. La finalidad es proteger los bienes jurídicos fundamentales, garantizar la seguridad ciudadana y respetar los derechos humanos. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales o límites constitucionales de la política criminal en el Perú? Asimismo, como en el Estado colombiano o en otros países de Latinoamérica, importante también decir que la forma de organización política del Perú es un Estado, es una república centralista, un Estado organizado en forma de república central, en donde la ley rige en todo el territorio nacional. Y es por ello que la unidad constitucional establece como límites de la política criminal los artículos primero, 44 y 139 de la Constitución Política. Permítanme. En el artículo primero habla la Constitución Política del Perú, habla sobre la dignidad humana y el respeto, la primacía y respeto de la dignidad humana. Por ello que, digamos, cataloga o coloca como límite este derecho fundamental, este derecho humano y fundamental consecuentemente, de la dignidad humana en cuanto a los parámetros de la utilización de la utilización del derecho penal. Eh, Adicionalmente, el artículo 44 habla de la labor que se tiene o la funcionalidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad y el orden interno. Y por su parte, el artículo 139 habla sobre los principios del debido proceso y el respeto por los derechos humanos puntualmente en las actuaciones penales. La política criminal, en ese sentido, debe estar equilibrada con los fines de seguridad que debe propiciar el Estado y los derechos fundamentales, puntualmente el de la dignidad humana, que también, como lo vimos en el caso del Estado colombiano, se muestra como el límite máximo y de superior jerarquía frente a la construcción de política criminal. No se me pasa la diapositiva. Ok. Bien. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la construcción de la política criminal o cuál ha sido eh, la evolución histórica de la utilización del derecho penal como herramientas de política criminal?
En las décadas entre 1980, en la década de 1980 y 1990, en Perú se estaba viviendo lo que podríamos considerar como un estado de un estado de violencia, que podría ser incluso un estado de conmoción. Eh, y se consideró incluso un periodo de estancamiento económico conllevado o como consecuencia de el deficiente manejo de la seguridad. Ese proceso o esa época de los 80 fue denominada también la década perdida, de acuerdo al Perú, de acuerdo a la realidad que existía en Perú. Y con ocasión a esa denominada década perdida, se establecieron políticas criminales de excepción frente al delito de terrorismo. Posteriormente, en el año 2000 a 2010, existieron reformas democráticas en el nuevo, implementando el nuevo Código de Procedimiento Penal o Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que entre 1980 y 2000, es decir, después de la década perdida, ya pasando de 1990 al año 2000, en esa fase de 10 años, Perú retorna a el régimen democrático y comienzan a darse mayores garantías frente a la flexibilidad, por decirlo de alguna manera, de los procedimientos judiciales y la protección de los procesados en los procedimientos judiciales. Actualmente tenemos, o se dice que Perú adopta un enfoque mixto en donde existe un garantismo sin perder el norte de la seguridad ciudadana como principal propósito. Digamos que la política criminal, si bien es garantista en cuanto a las reformas que comenzaron a darse o a propiciarse entre los años 2000 y 2010, no deja de ponerse de presente el principal propósito y es la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Pueden existir de pronto conflictos en la implementación de la legalización de las aprehensiones y las capturas en cuanto si estas son necesarias para la preservación de la seguridad ciudadana y evitando la eliminación de garantías. Mm, Una de las principales reformas entre el 2000 y 2010 fue precisamente el nuevo código, el Código Procesal Penal que tuvo expedición en el 2004, similar al Código de Procedimiento Penal que tenemos o que fue expedido en el año 2004, que es la Ley 906 de 2004 de nuestro ordenamiento interno. Las diapositivas están un poco lentas. Bien, ¿cuáles son los principales órganos? Bueno, antes de continuar, vámonos un poco. El 2004 fue un punto histórico, o se pudo considerar como una parte, un avance histórico en materia legislativa en el Perú, por lo que les acabo de comentar, que fue la expedición del Código Procesal Penal peruano, mediante el decreto legislativo 957 de 2004 se aprueba el Código Nacional peruano, en donde el juez, digamos, ya pasa o se elimina esa etapa inquisitiva que se tenía antes, en donde existían, el juez tenía esa doble labor de investigar y también condenar, o investigar y acusar. Entonces, ya a partir de esa reforma del 2004 se implementa lo que nosotros aquí dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos de alguna manera de una mixtura, incluso con anterioridad en Ley 600, eh, es la separación de esas facultades del el juez. Adicionalmente, se establecen, digamos, los roles de quienes son intervinientes y partes en el proceso penal. Importante decir que a partir del 2004 se crea o se fortalece la figura del Ministerio Público, reitero, no el concepto de Ministerio Público como lo tenemos nosotros en la legislación colombiana y en el marco constitucional colombiano, sino también el concepto de Ministerio Público, sino el concepto de Ministerio Público como ya lo hemos escuchado en el caso argentino y en el caso mexicano,
en donde es quien es responsable, el Ministerio Público es responsable de la investigación y acusación de las conductas que puedan considerarse punibles. La Policía Nacional, por ende, actúa de una forma dependiente en labores de policía judicial al Ministerio Público y va a existir un juez con doble rol. Es decir, no ese mismo juez que desempeña las dos etapas, sino que va a existir un juez con eh, dos funcionalidades y es garantizar los derechos, que es lo que consideramos como el juez de control de garantías, y el juez de conocimiento que va a ser quien va a determinar la inocencia o culpabilidad del procesado. Eh, este código de procedimiento penal se implementó de manera gradual, así como el nuestro también. No tuvo aplicación inmediata, fue entre los años 2004 y 2006 que este código se logró implementar. Digamos que inició la implementación gradual entre 2004 y 2006 para que 10 años después, hasta el año 2016, se pudiera decir que a nivel nacional ya existía eh, en su totalidad la aplicación del Código de Procedimiento Penal, digamos, del Código Procesal Penal peruano, digamos. Hay por decirlo de alguna manera, un término un poco más amplio en la gradualidad. ¿Esto por qué se da? Por el represamiento que existía de procesos que se estaban llevando con la legislación anterior. Entonces, para evacuar el mayor número de procesos de la legislación anterior, por eso se dio un margen de aplicación de aproximadamente 10 o 12 años. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esta reforma al sistema penal, de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial y acusatorio como también fue de pronto nuestro régimen? Uno, la humanización de la justicia. Dos, que existiera una celeridad y eficacia de la acción penal frente a los delitos que mayormente afectan la seguridad ciudadana, que reitero, actualmente es una prioridad en la justicia penal peruana. Y adicionalmente la racionalidad y la reducción del poder punitivo del Estado. Es decir, ya como ya no se contaba con esas facultades inquisitivas del juez, existía una racionalidad en la implementación y el uso del derecho penal. Existen algunas instituciones, a ver, vamos a devolverlo. Existen algunas instituciones en materia de derecho penal, en materia de política criminal en Perú, encargadas de establecer y aplicar los lineamientos en materia de política criminal. Estas instituciones puntualmente son cuatro, son cinco. Y un aspecto relevante dentro de la política criminal peruana, diferente a como se tiene o como lo vimos, por ejemplo, en el caso de España, pero similar al caso nuestro, es que sí existe un lineamiento nacional en materia de política criminal y un órgano, por así decirlo, rector, más allá del derecho penal en materia de política criminal. Es decir, no solamente se evidencia, digamos, no solamente se evidencia la política criminal en el derecho penal, en sus códigos sustantivos y procesales, como lo tiene España, o como de pronto a nivel federal lo tiene México, dado que México lo tiene a nivel estatal, estos lineamientos de política criminal, sino que existe un órgano rector a través del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, también conocido como MINJUST, eh, en donde existe el Consejo Nacional de Política Criminal, que es similar a nuestro Consejo Superior de Política Criminal, y también dentro del mismo el Observatorio de Política Criminal. También se encuentra el Ministerio del Interior, que es quien organiza determinados agentes de la fuerza pública, en este caso de la Fuerza Civil Policía. El Ministerio Público, que es quien ejerce la labor investigativa y de acusación eh, en la República Peruana. Reitero, el Ministerio Público tiene unas labores internas en el ordenamiento jurídico peruano, eh, no como el Ministerio Público nuestro, como el concepto de Ministerio Público nuestro, sino con la función de ejercer la acción penal de carácter público. Eh, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos es considerado el órgano rector en materia de política criminal, como lo dije anteriormente. No solamente eh, establece los lineamientos, sino que también coordina, planifica, hace seguimiento incluso a la implementación del plan de política criminal. Eh,
tiene una función muy importante y es la coordinación del SINAPOC, que es el Sistema Nacional de Política Criminal. El SINAPOC eh, agremia, o, así como tenemos de pronto nosotros el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ellos tienen el Sistema Nacional de Política Criminal, que sesiona a través del Consejo de Política Criminal. Ya vamos a ver un ejemplo de unas sesiones del Consejo de Política Criminal, las conclusiones del mismo. Este Sistema Nacional de Política Criminal que tiene la República Peruana eh, se encarga de establecer los lineamientos y las instancias de coordinación en materia de justicia penal y articular acciones conjuntas entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Vamos a mirar, antes de avanzar a los ejes de política criminal, vamos a mirar un poco dónde encontramos el el Consejo Nacional de Política Criminal. El Consejo Nacional de Política Criminal, como lo dije anteriormente, es un órgano encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal. ¿Quiénes hacen parte de ese Consejo Nacional de Política Criminal? El Ministerio de Justicia y del Derecho. Dicho, y haciendo un breve paréntesis, este Consejo Nacional de Política Criminal, al articular el SINAPO, que es el Sistema Nacional de Política Criminal, muchos de estos miembros también hacen parte del SINAPO, como lo es el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Ministerio de Justicia y del Derecho a través del ministro o de un delegado para el Consejo Nacional de Política Criminal, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima, que es la ciudad capital, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, o también conocido como INPE, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, las asociaciones de municipalidades del Perú, que es algo así como capitales, pero no solo capitales, sino también todos los municipios, no ciudades capitales, sino todos los municipios de el Perú, y el representante de la Asociación de Universidades. Miren ustedes cómo la academia, me parece un hecho interesante, participa en las actuaciones de política criminal. Actualmente tenemos o se tiene en Perú un director encargado que es Baker Chamorro, que es el director general para asuntos criminológicos, y es quien preside en nombre del Ministerio de Justicia el CONAP. Ahora bien, el Consejo Nacional de Política Criminal establece unos lineamientos para que a nivel regional existan los planes de política criminal. Miremos cuáles son estos lineamientos. Este es muy similar al Plan Nacional de Política Criminal nuestro. Sucede que estos lineamientos se dan de manera anual, en este caso, en el caso del CONAPO, que es el Consejo Nacional de Política Criminal, se dan de manera anual y establecen unos ejes temáticos fundamentales o unos límites generales para que a nivel regional las asociaciones de las regionalidades y las municipalidades puedan elaborar o implementar estrategias político-criminales dentro de sus territorios. Miremos por acá. Por ejemplo, en estos lineamientos les establecen cuáles son las leyes y el fundamento jurídico para que puedan implementarse a nivel regional estrategias política criminal. Estoy por acá, por acá. Ok, aquí. Aquí encontramos las estrategias de política criminal, perdón, los ejes centrales de las políticas criminales. La estrategia, la prevención del delito, la recuperación de activos, la seguridad ciudadana, la reinserción social, eh, y la investigación criminológica. Adicionalmente, digamos, esas líneas generales que también se constituyen como el marco conceptual. También encontramos los enfoques transversales, enfoques de derechos humanos, enfoques centrados en víctimas, enfoque de género en las políticas públicas, interculturalidad, teniendo en cuenta la pluralidad de culturas y población indígena que existe dentro del territorio, enfoque interseccional, territorialización de las políticas públicas, se muestra también, como lo dije anteriormente, una priorización de la seguridad humana
frente a las garantías constitucionales en materia penal y un enfoque basado en sujetos especiales como son los niños y la adolescencia. Un aspecto importante, o digamos, acá se le establece dentro de ese lineamiento general, se les establecen las etapas de cómo construir una política criminal a nivel regional. El diagnóstico criminológico, la definición del problema, creo que en la primera clase nosotros analizamos cómo los planes nacionales, los planes integrales de seguridad y convivencia materializan la política criminal de carácter nacional. Entonces, digamos que esto es un instrumento macro en la cual sobre la cual los territorios pueden basarse para hacerle frente, sin crear políticas propiamente legislativas, pero para hacerle frente a las conductas delictivas en su territorio. Nosotros, en nuestro caso colombiano, sería a través de los planes integrales de seguridad y convivencia. Entonces encontramos el diagnóstico criminológico y definición del problema público, la revisión de intervenciones y buenas prácticas y el mapeo instrumental de la política criminal. Es decir, luego de un diagnóstico se establecen cuáles son las intervenciones o cuáles son las formas de intervenir en esa problemática y posteriormente se realiza el seguimiento de esas intervenciones que se pretende realizar. Bueno, esto eh, en esta parte, para no continuar o no hacer más extensa esta parte, poder avanzar. Dentro del diagnóstico de política criminal, encontramos dos situaciones a nivel nacional en el Perú. Reitero, este diagnóstico es para el año 2024, para los lineamientos del 2025 y posteriormente sale uno con tabla de diagnósticos del año 2024, lineamientos estratégicos del 2025 para ser implementado en el 2026 a nivel territorial. Hay dos, digamos, por así decirlo, conductas priorizadas. Unas a partir de las denuncias y otra a partir de las judicializaciones. El mayor delito denunciado, por ejemplo, es el robo agravado, lo cual nosotros consideraríamos como el hurto agravado. Y los delitos o las problemáticas criminológicas que prioriza la política criminal peruana son estos cinco grandes grupos que encontramos acá. Las asociadas a la criminalidad organizada, y eso también es importante decirlo, en el caso peruano existe en su código penal una consecuencia punitiva de la pertenencia a una organización criminal. Entonces encontramos el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la trata de personas, delitos informáticos, la tala ilegal, el sicariato y extorsión asociadas al crimen organizado. La delincuencia económica, que también es una manifestación del crimen organizado, pero se trata o digamos se prioriza de una manera diferente, como lo son el lavado de activos, la corrupción, los delitos relacionados con la seguridad ciudadana que más gravemente afectan la seguridad en los territorios, como son el robo agravado, reitero, es la denominación, el nombre juris que se le da, robo agravado, el hurto, que sería considerado para nosotros el hurto calificado y el simple, y los delitos relacionados con la violencia de feminicidio y violencia sexual. Doctores, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, doctor, perfectamente. Ok. Sí, es que me parecía que mi conexión era inestable, no sé qué pasaba. Bueno, otro en esos puntos, digamos, de la relación que está a nivel nacional como delitos o los fenómenos criminales con mayor impacto en el Perú. Sin embargo, dentro de la priorización o dentro del rastreo estadístico, se evidencia que existen otras denuncias o se evidencia que existen otros delitos mayormente denunciados que no necesariamente son los que están incluidos en la tabla anterior. El robo agravado, la violencia sexual, el tráfico ilícito de drogas. Miren que el tipo penal de organización criminal es un tipo penal autónomo, que eso lo vamos a afianzar un poco más en la próxima clase. Bien, esto es... bueno, aquí establecen los niveles de criminalización. Materia de criminalización primaria, quienes son, por así decirlo, los que tienen la responsabilidad en esa instancia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. La información en materia de política criminal secundaria, aparte es obtenida a partir del Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad, DataCrim, el Observatorio de Criminalidad Peruana, que es el que tenemos por acá abierto, que
es el que tenemos por acá abierto, en la página del Consejo Nacional de Política Criminal del Perú, encontramos el Observatorio Nacional de Política Criminal Peruana. Otros documentos de sumo interés en materia de la política criminal o de los lineamientos de política criminal de cara a la criminalización terciaria es la política criminal penitenciaria que tiene vigencia hasta el año 2030. Es una política pública, una política de carácter pública con fines criminológicos y tiene dentro de sus prioridades, bueno, importante decir que ya fue aprobado como política pública, teniendo en cuenta que se adoptó mediante un pronunciamiento, un acto administrativo del nivel ejecutivo. Esta política criminal penitenciaria tiene unos propósitos o unas prioridades que son reducir el hacinamiento. Miren ustedes que el problema del hacinamiento carcelario de cara a la humanización del sistema carcelario no solamente hace parte o es una prioridad en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y creo que la doctora Elizabeth en la sesión pasada nos lo dejó también muy claro. Mejorar las condiciones de vida para las personas dentro de los establecimientos carcelarios. Eso quiere decir la necesidad de la primacía por la dignidad humana, lo que nos muestra entonces que no solamente que el tema de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en las cárceles de Colombia no es una exclusividad lastimosamente del Estado colombiano, sino también de otros territorios. Eh, las condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria, que creería yo que también va de la mano con la preservación de la vida digna, fortalecer las habilidades para la reinserción de las personas privadas de la libertad que cumplen penas en medio cerrado y libre, fortalecer la gestión del conocimiento. Eso me parece supremamente importante por cuanto a la política criminal penitenciaria o la política criminal actualmente en el punto de la humanización del sistema carcelario no tiene dentro de sus prioridades la educación carcelaria o la educación en condición de encierro. Mientras que acá, dentro del sistema legislativo, dentro de las políticas públicas criminales peruanas, se establece el fortalecimiento de la gestión del conocimiento del sistema penitenciario, no solamente de cara a la interacción de hombre, ¿cómo decirlo?, de cómo se maneja el sistema carcelario, sino que de ellos también puedan acceder a la información. Mejorar las capacidades de reinserción, dicho de otra forma, materializar una de las funciones de la pena. Otro elemento o otro instrumento de carácter, otro instrumento importante, bueno, estos instrumentos ustedes los pueden encontrar aquí en el Consejo Nacional de Política Criminal, en la página del Consejo Nacional de Política Criminal. Les aparece la Dirección para Asuntos Criminológicos del Observatorio y unos documentos de interés. Y les aparece acá este tema de las políticas nacionales de la Dirección Nacional de Asuntos Criminológicos. Ahí les va a aparecer no solamente la política nacional de adolescentes en riesgo y conflictos con la ley penal, sino también la política nacional penitenciaria, que como les dije va hasta el año 2030. Así como esta política nacional de adolescentes en riesgo con la ley. Como les decía, la próxima sesión nosotros vamos a ampliar un poco más cuáles son los lineamientos de estos instrumentos, pero lo importante es decir que existen o existe una institución de carácter nacional y desde el punto de vista del enfoque hombre, del nivel ejecutivo que establece esos lineamientos de materia de política criminal. Un aspecto que me pareció también muy interesante y es que las reuniones del Consejo Nacional de Política Criminal son públicas, es decir, no solo que se permite el acceso de la prensa, sino también esas actas son públicas. Verifiquemos aquí, por ejemplo, esta acta en las cuales se realizan discusiones en materia de implementación de modificaciones de los lineamientos en materia de la política criminal, ya sea con fines sociales o con fines educativos. Miren, por ejemplo, en este consejo lo que se buscó fue hacer seguimiento de los lineamientos estratégicos de la política criminal, avance de la estrategia de prevención de violencia y delincuencia juvenil cambiando rumbos. Se realiza revisión de ese componente,
el informe de avances del observatorio, que como les dije, esa página del observatorio está allí también. Eh, También se encuentran, bueno, diferentes seguimientos de los diagnósticos, por eso les digo, me parece muy interesante, porque esto permite de alguna manera materializar el principio de transparencia en la gestión pública como una forma de política pública encaminada al fortalecimiento de la política criminal. Quiero mostrarles un breve video se me demoró ahora cargando, un breve video de la 28ª, la 28ª sesión, perdón, del Consejo Nacional de Política Criminal del Perú, cuáles fueron las directrices y conclusiones a las que se llegó en ese momento. En una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Política Criminal, presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, se aprobó de manera unánime la viabilidad de la construcción de un penal en la isla del Frontón, destinado a albergar a los jefes y cabecillas de organizaciones criminales más peligrosas del país. El ministro informó que la obra contará con una importante inversión bajo la modalidad de obras por impuestos. Destacó que la infraestructura será moderna y de diseño modular, lo que facilitará su construcción en un tiempo relativamente corto, una vez concluida la preparación del terreno. La presidenta Dina Boluarte Segarra respaldó la medida y ha dispuesto la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que permitirá al Ejército apoyar con maquinaria a ingenieros para acondicionar el área de construcción. En la reunión, que contó con la presencia del ministro del Interior, Carlos Malaver, congresistas, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, universidades y gobiernos regionales, se absolvieron además inquietudes relacionadas con el acceso a agua, energía eléctrica y otros servicios básicos para el funcionamiento del penal. Finalmente, el ministro destacó que esta medida forma parte del plan del gobierno para ampliar la infraestructura penitenciaria, aliviar el hacinamiento y reforzar la seguridad ciudadana. Ponle punche y ganamos todos, Perú. En una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de... Miren ustedes que este video tiene, pues no tiene mucho tiempo de haber sido publicado, es de este año, a pesar de las crisis en materia del Ejecutivo que existen, eh, si no es de este año, es de finales de año pasado, que existen en el Perú. Eso de alguna manera no ha variado los estándares de política criminal que ya habían sido establecidos como lineamiento de política pública. En ese orden, volvamos a la presentación para ir finalizando. ¿Cuáles son los ejes de la política criminal peruana? Ya, de hecho, los analizamos dentro de los lineamientos nacionales que establece el Consejo Nacional de Política, el CONAP, que es el Consejo Nacional de Política Criminal, que es quien coordina el SINACOP, que es el Sistema Nacional de Política Criminal. Pero ¿cuáles son puntualmente esas prioridades que se deben también microterritorializar? La prevención del delito en cualquiera de sus modalidades, reitero, delito en cualquiera de sus modalidades y establecer estrategias para prevenirlo, prevención primaria. Reforma procesal penal, reforma al sistema de justicia procesal penal, lucha contra la corrupción, la resocialización y la humanización de la pena. Ya hemos visto, por ejemplo, en esta última noticia, una noticia que les proyectaba, en el boletín más bien, que les proyectaba el Ministerio de Justicia, se estaban estableciendo mecanismos, convenios de cooperación interinstitucional para el financiamiento y la construcción de una nueva penitenciaría, un nuevo establecimiento carcelario, con miras a garantizar en mejor medida y de mayor manera el sistema carcelario o los derechos humanos en el sistema carcelario.
la cooperación internacional para poder judicializar los delitos transnacionales y el enfoque de derechos humanos y de género, como ya lo hemos evidenciado, por lo menos el enfoque de derechos humanos en materia penitenciaria. ¿Cuáles han sido, bueno, antes de avanzar a las principales críticas, es importante que establezcamos de pronto cuáles han sido esos lineamientos de estos ejes de política criminal que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en el Perú, ha tenido, ha materializado de pronto de alguna forma más eficaz o más evidente. Eh, la promoción de mecanismos restaurativos, restaurativos para sustituir la pena. Se han establecido o se han propuesto desde el Ministerio de Justicia y del Derecho iniciativas legislativas en materia de sustitución de la pena de prisión en entornos educativos. Adicionalmente, también se han promocionado, se han propiciado eh, mecanismos como la mediación, así como de una manera similar a cómo se está implementando desde el año pasado en el sistema de justicia colombiano. Eh, un aspecto importante y es que una de las actuaciones que ha materializado el Ministerio de Justicia ha sido la educación carcelaria. Esto materializa la reinserción social y la humanización de la pena, o la resocialización y humanización de la pena como mecanismo, como eje de política criminal y como una misionalidad materializada del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el caso de... ¿Cuáles han sido las principales críticas que las vamos a analizar o vamos a ampliarla un poco más en la próxima sesión? El populismo punitivo, la sobrecriminalización, es decir, a pesar de que se han planteado mecanismos sustitutivos de la pena, sigue existiendo abundancia de tipos penales, lo cual conlleva una sobrecriminalización y de manera directa el hacinamiento carcelario como respuesta a esta sobrecriminalización del sistema. Desigualdad, perdón, desigualdad en la aplicación de la ley, teniendo en cuenta, digamos, de pronto inestabilidad en materia política que pudiera existir, se genera un desequilibrio en la aplicación de los instrumentos legales, reformas penales fragmentadas y escasa coordinación interinstitucional. Como el Código Procesal Penal tuvo un tiempo de implementación de 10 años, por ejemplo, eso pudo llegar o pudo generar o pudo ocasionar que exista un fraccionamiento en la aplicación del sistema penal. Eh, algunos autores en materia de política criminal como César San Martín, Freire y Amoretti destacan la necesidad de una política criminal que tenga tres enfoques. El enfoque integrador, eso de hecho lo hemos visto como uno de los ejes temáticos en materia de política criminal latinoamericana, que es una política criminal integrativa en donde no solamente se propenda por la represión, sino también por la prevención, la sanción y la reinserción social. Eso implica una política criminal integradora que no solamente esté direccionada hacia un eje, sino hacia la pluralidad de los mismos. Racional, en donde se evite el populismo punitivo y la abundancia de tipos penales como consecuencia, así como también se evite el incremento de las penas y que sea respetuosa por los derechos humanos. ¿Qué relación ha tenido la política criminal peruana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En diversas ocasiones han existido pronunciamientos eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República del Perú por graves vulneraciones de derechos humanos en las cárceles o en los establecimientos penitenciarios, o como les denominan ellos, penitenciarías. En ese caso ha sido enfática la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, puntualmente la Corte, porque la Comisión también ha hecho una serie de recomendaciones
sobre respecto de la sobrecriminalización. Eh, pero ha sido muy enfática frente a tres elementos: la prohibición de la tortura y los tratos crueles, la limitación de la limitación de la prisión preventiva, es decir, que la detención preventiva debe cumplir unos estándares específicos, la responsabilidad como consecuencia se han establecido unos límites de la responsabilidad estatal por violaciones e infracciones graves a los derechos humanos de cara al sistema penitenciario. Algunos casos emblemáticos han sido el caso Durán y Ugarte versus Perú, que fue una sentencia fallada en el año 2000, en donde se violó el derecho a la vida y a la integridad y el debido proceso, por cuanto hubo una fuerza desproporcionada por parte de agentes del Estado contra este procesado del sistema de justicia, el sistema de justicia, y sometido a vejámenes y tratos crueles en el cumplimiento de la eh, detención preventiva. Eh, e incluso no solo de la detención preventiva, sino también de la pena misma. Se analizaron no solamente los casos Durán y Ugarte, sino también de otros privados de la libertad en la cárcel o en el establecimiento penitenciario de El Frontón tras el motín que existió en el año de 1986. Y en el año 2000 se declaró responsable a la República Peruana por graves violaciones de los derechos humanos en el Estado, ese establecimiento penitenciario que fue El Frontón. Asimismo, también encontramos la sentencia de Cruz Flores versus Perú, en donde se condenó injustamente a una médico por el delito de terrorismo y actos de terrorismo. Y la Corte estableció en este caso que hubo un uso excesivo de la justicia penal o un uso excesivo del ius puniendi al transgredir la presunción de inocencia de la ciudadana. Estas leyes antiterroristas peruanas son muy similares a las leyes antiterroristas que analizamos en México y creo que España, en donde se limitan determinados derechos fundamentales a quienes son señalados de terrorismo. Entonces, hubo una violación al principio al principio de dignidad humana, al principio de legalidad y las garantías judiciales de esta ciudadana, porque fue señalada de prestar colaboración con actividades terroristas bajo su misionalidad de profesional de la salud. ¿Qué ha sido o cuál ha sido de pronto el patrón identificado en estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a vulneraciones de los derechos humanos de la Corte en la República del Perú? Es que ha habido un uso excesivo de la fuerza pública dentro de los actos revolucionarios por parte de internos o personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios, y dado el hacinamiento, da lugar a una represión y un uso excesivo de la fuerza, la falta de investigaciones excesivas y las investigaciones muy someras, por decirlo de alguna manera, investigaciones indiciarias y que con meros indicios ya se llevan a escenarios de culpabilidad y determinación de la responsabilidad penal. Y es por ello que se ha considerado que existen violaciones de los derechos humanos bueno, han existido de pronto más sentencias, algunas más antiguas, como la de Castillo Páez de 1996, hay otra por allá del 94. Sin embargo, quise citarles estas que son más recientes, como lo son la de Cruz Flores y la de Durán y Ugarte, que son ya de pronto del 2000, 2004, y ya de cara en este siglo hay una o se dan o se pronuncian, se pronunciaron o tuvieron pronunciamiento de forma paralela a la implementación del Código Procesal Penal peruano.
Señores, y con esto, de forma muy puntual, hemos terminado por el día de hoy el análisis de la política criminal peruana. Vamos a continuar la próxima clase con el análisis de esas sentencias y también con el análisis de algunos documentos, como por ejemplo los lineamientos de política criminal de los lineamientos nacionales para la construcción de políticas criminales regionales que vimos anteriormente y la sentencia en materia de responsabilidad del Estado por violaciones de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios o en el marco de procesos penales. Eh, Sus dudas e inquietudes, muy atento a ellas. Muchísimas gracias, doctores, por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias, profe. Muy amable, feliz noche. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, Doc. Feliz noche para usted y para todos. Hasta luego. Hasta luego.